Vamos a ver números racionales, multiplicación y división. Bueno, para poder multiplicar y dividir en números racionales, vamos a utilizar la multiplicación, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué estoy hablando. Bien. En lo primero, dice que una fracción se puede interpretar como un operador aplicado a un número. Es decir, si yo digo 1/4 de 96, estoy diciendo 16 dividido 4, ¿sí? Estoy dividiendo, ¿sí? 96 en 4 partes, ¿sí? Y eso me da 24. Ahora, si yo tengo 5/4 de 96, yo voy a tener, ¿sí? 5 veces 1/4 de 96. Por lo tanto, yo voy a tener, ¿sí?, que operar ese 5/4 con el 96. Bien. Ahora vamos, ¿sí?, a lo que yo les decía al principio. Para poder multiplicar, ¿sí?, dos o más fracciones, vamos a multiplicar entre sí los numeradores y los denominadores, ¿sí? Por lo tanto, numeradores trabajan solamente con numeradores y denominadores trabajan solamente con denominadores, ¿sí? Por lo tanto, vamos a multiplicar en forma horizontal. Los ejemplos son 2/5 por 5/6, en lo cual vamos a multiplicar el 2 por el 5 y el 5 con el 6. Entonces, sí, nos quedaba 10/30, que se simplificó y nos quedó 1/3. Ahora, también puede pasar de que antes de operar, antes de realizar esa multiplicación, podemos simplificar. ¿Cómo vamos a simplificar en multiplicación? Vamos a simplificar cruzado, ¿sí? Es decir, puedo simplificar mi misma fracción, si es que se puede, y si no, puedo simplificar una fracción con la otra, pero de manera cruzada. Es decir, puedo simplificar el numerador de la primera con el denominador de la segunda, y el denominador de la primera con el denominador de la segunda. Por lo tanto, de esta forma, ¿sí?, voy a simplificar 2 con el 6, ¿sí?, por 2, y me va a quedar 1/3. Y luego el 5 con el 5, ¿sí?, lo dividimos por 5 y me queda 1 y 1. Así que solamente multiplicamos, 1 por 1 es 1, y 1 por 3 es 3, ¿sí? Y llegamos al mismo resultado, ¿sí?, que el de arriba, solamente que en el de arriba primero operamos y luego al resultado simplificamos, y en el de abajo primero simplificamos y el resultado ya nos queda como fracción irreducible, ¿sí? Ahora vamos a charlar un poco de qué es el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo, ¿sí?, es el que me va a, esperen que saco acá la anotación, que tengo el dibujito, ahí. Ahora sí, el inverso multiplicativo, ¿sí?, es el que me va a invertir el orden del numerador con el denominador, ¿sí? Es decir, me va a convertir al numerador en denominador y al denominador en numerador, ¿sí? Me los va a cambiar de lugar, ¿sí? Entonces, el ejemplo que tenían es 9/8. El inverso multiplicativo de 9/8 es 8/9, ¿sí? Se invirtió el orden del 8 y el 9, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que puedo sacar este inverso multiplicativo? El inverso multiplicativo lo que me da como resultado es 1. Por lo tanto, si yo a 9/8 lo multiplico por 8/9, que es su inverso multiplicativo, me va a dar 1, ¿sí? Esperen que acá se los anoto, porque acá solamente tienen el resultado, ¿sí? Si yo a 9/8 lo multiplico por su inverso multiplicativo 8/9, como podemos ver, ¿sí?, nos va a dar 72 sobre 72, que es 1. O, si yo quiero, puedo simplificar el 9 con el 9 y el 8 con el 8, y me va a dar 1 y 1, ¿sí? Entonces, en sí, es un entero, ¿sí? 1 sobre 1 es un entero. Por lo tanto, el inverso multiplicativo no solamente me va a invertir el orden del numerador con el denominador, sino que si yo quiero chequear si está bien ese inverso multiplicativo, lo voy a multiplicar por la fracción original y me tiene que dar 1, ¿sí? Ahora, para dividir
fracciones, lo que voy a utilizar es este inverso multiplicativo, ¿sí? Recordemos, cuando nosotros dividíamos fracciones en primaria, lo que hacíamos era multiplicar cruzado, ¿sí? Entonces, multiplicábamos el numerador con el denominador y lo llevábamos para arriba. Y luego multiplicábamos el denominador con el numerador y lo llevábamos para abajo, ¿sí? Pero ahora no, ahora vamos a utilizar el inverso multiplicativo. Es decir, cuando nosotros tengamos una división de fracciones, lo que vamos a hacer es calcularle el inverso multiplicativo a la segunda fracción. Entonces, automáticamente esa división me pasa a ser una multiplicación, ¿sí? Acá tienen varios ejemplos. Nosotros tenemos 8 sextos dividido 20 tercios, ¿sí? Entonces, recordemos primero que en la división, ¿sí?, se puede simplificar de manera horizontal, ¿sí? Como en la multiplicación se simplifica de manera cruzada, en la división de manera horizontal. ¿Por qué? Porque luego cuando ustedes resolvían esa división, multiplicaban de manera cruzada, por lo tanto, se puede simplificar de manera horizontal, ¿sí? Entonces acá tenían 8 sextos dividido 20 tercios. Lo que hicieron en este ejemplo es primero simplificar el 8 con el 20, ¿sí? Para que lo simplificaron por 4, y había quedado 2 y 5. Y luego, ¿sí?, lo que hicieron, esperen que acá veo qué es lo que hicieron. Vamos a hacerlo nosotros, ¿sí? Porque acá no veo bien. 8 sextos dividido 20 tercios. Lo que hicieron es simplificar por 4 el 8 y el 20 para que quede 2 quintos. Y luego puedo simplificar, ahora sí, puedo simplificar por 2 la misma fracción, ¿sí? 8 sextos. Puedo simplificar por 2, ahí queda 2, 1, y el 6, 3. Entonces vamos a pasarlo limpio, ¿sí? Nos va a quedar 1 tercio dividido 5 tercios. Entonces ahora yo puedo seguir simplificando, ¿sí? Recordemos que la división simplifica horizontal. El 3 con el 3. Entonces me va a quedar 1. Si quieren poner 1 sobre 1, si no ponen solamente el 1, dividido 5 sobre 1. Entonces, lo que vamos a calcular es el inverso multiplicativo del 5 sobre 1, ¿sí? Y lo voy a poner de este lado. Entonces, el 1 sobre 1 me va a quedar igual, y ahora esa división ahora es una multiplicación. Y le voy a calcular el inverso multiplicativo a 5 sobre 1. Como se invierten el numerador con el denominador, arriba voy a tener 1 y abajo voy a tener el 5. Y ahí resolvemos la multiplicación. 1 por 1, 1, y 1 por 5, 5. ¿Sí? Acá estaba un poco mezclado el tema de las simplificaciones, ¿sí? Pero como pueden ver, llegamos a un quinto, ¿sí? Acá tienen otro ejemplo, esperen que borro todos los dibujitos, y tienen 3 dividido 1 quinto. Y después tienen este paso, ¿sí? 3 por 5, 15. Entonces, ¿por qué? Porque le sacamos el inverso multiplicativo a 1 quinto, ¿sí? Tenemos 3, y ahora transformamos la división en una multiplicación, y transformamos ese 1 quinto en 5 sobre 1, ¿sí? Que recordemos que en los números enteros no es necesario que se escriba ese denominador 1. Pero si ustedes quieren, si se sienten más cómodos, lo pueden escribir, ¿sí? Entonces 3 por 5, 15. Y nos queda 15 sobre 1, que es igual a 15, ¿sí? Porque es un entero, tiene denominador 1. Bien. Por último, ¿sí?, debajo tenían algunas ejercitaciones, que recuerden que esto también me lo pueden pedir a mí, ¿sí? Si quieren me pueden pedir el archivo, no hay ningún problema, donde tenían distintas multiplicaciones, ¿sí? Y se mezclaba un poco los números decimales también, para seguir trabajando con el pasaje decimal a fracción. En todos estos ejercicios, ¿sí?, tenían paso por paso qué es lo que se iba a hacer, cómo simplificábamos, por qué número, cuándo pasábamos de un decimal a fracción, cuándo
calculábamos el inverso multiplicativo, ¿sí? En el segundo tenían divisiones. También tienen acá el paso a paso. Y en el 3 ya se mezclaba la multiplicación con la división, ¿sí? Entonces también tenían un par de ejercicios de esos. Y bueno, para que no se me haga el video tan largo, todos estos ejemplos y toda esta ejercitación me la pueden pedir por privado sin problema y yo se las paso.